Hablando de los hábitos es como una palabra clave para entrar en el segundo paso de nuestro modelo de Desafiando Imposibles, que tiene que ver con fortalecer el cuerpo. ¿Saben ustedes que la mayor parte de nuestros comportamientos se rigen por los hábitos? Y esos hábitos tienen un impacto directo en nuestros resultados. Y cuando hablamos de hábitos, hablamos de cosas que a lo mejor son saludables. Nos despertamos a una hora determinada, ojalá que desayunemos saludablemente, vamos por el mismo camino a nuestro trabajo, ojalá que tomemos mucha agua, ojalá que tengamos muchos hábitos saludables. Y eso está buenísimo, porque eso definitivamente le va a hacer a nuestra salud. Ahora, bien a nuestra salud, hay ciertos hábitos que no sirven, que son un poco nocivos. Pasar demasiada cantidad de horas frente a una pantalla mirando a lo mejor televisión chatarra. Y hoy hay otras cosas que a lo mejor nos llevan demasiada cantidad de tiempo frente a las computadoras. Y hay otras cosas que ni siquiera nos damos cuenta, que empiezan a ser hábitos que repetimos una y otra vez, como por ejemplo el hábito de hablar todos los días un poquito mal de alguien. Eso no lo hacemos nunca, ¿no? Dicen que es un hábito femenino. No se lo crean. No se lo crean. Pero sin embargo, lo que es importante saber es que este está comprobado que es uno de los hábitos más tóxicos que podemos tener, que más nos roban el nivel de vitalidad y de energía. Y el hábito de enojarnos un poquito todos los días por algo, difícil en este país, donde está todo ordenado. Sin embargo, esto de todos los días enojarme un poquito por algo también es un atentado a mi salud y a mi vitalidad. Entonces, si hay ciertos hábitos que no nos sirven, uno podría preguntarse cómo se forma un hábito. ¿Por qué no nacemos con esos hábitos? El hábito se forma por la repetición sistemática de una acción que repito una y otra vez hasta que se forma una suerte de patrón de conducta del cual a veces no soy ni consciente. Ese patrón de conducta hace que las células nerviosas entren en una suerte de relación prolongada. Y entonces después yo ya digo que esto forma parte de mi identidad, si soy así. Ahora, si un hábito se forma y yo empiezo a darme cuenta que hay ciertos hábitos que no me sirven, también hay un hábito que lo puedo romper. ¿Cómo rompo un hábito? El hábito se rompe el día que yo a conciencia decido que no me voy a juntar con este grupito a sacarle el cuero a los demás. Decido que no voy a pasar demasiada cantidad de horas frente a la pantalla de televisión. Cuando yo decido hacer algo diferente, en ese momento esas células que tenían esa relación prolongada se desconectan y dejan lugar para la formación de una nueva conexión, de un nuevo hábito. De un hábito que por sobre todas las cosas yo me dé cuenta que me sirva para la vida. ¿Y saben en cuánto tiempo se forma un nuevo hábito? Pueden arriesgar. En 30 días. Leyeron el libro. Un hábito se forma en 30 días. ¿Y saben quién lo descubrió? Esto de que en 30 días se forma un nuevo hábito. Esto capaz que lo sorprenda. Esto se descubrió en la NASA. Como muchos descubrimientos, casi por casualidad, fue en el momento donde estaban seleccionando los astronautas, cuáles serían los mejores, los más preparados para ir a la Luna. Y en ese momento, como parte del entrenamiento, les dijeron, bueno, tienen que usar por espacio de 30 días unas antiparras. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estas personas iban a tener que poder soportar ver el mundo al revés, dado vuelta, que era lo que iba a pasar en el espacio. Y entonces, para entrenarlos, les dijeron, por 30 días, por favor, usen estas antiparras, que tenían una particularidad y era que el vidrio era convexo, con lo cual les daba vuelta toda la imagen de la realidad. Y la consigna era usarlo por 30 días, a ver quiénes lo soportaban, esto de ver todo dado vuelta. Y lo que descubrieron los sorprendió. Aquellas personas que en este entrenamiento llegaron al día número 30, sin haberse sacado en ningún momento la antiparra, sus propios cerebros hicieron algo increíble. ¿Y qué fue? Que al día número 30 volvieron a dar vuelta solos, sus propios cerebros volvieron a dar vuelta a la imagen de la realidad. Y esto desconcertó tanto y sorprendió tanto a todos que empezaron a investigar. Y ese fue el puntapié inicial de todas las investigaciones que hoy afirman que en 30 días de acción sostenida se puede formar un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque se genera un nuevo camino neuronal en el cerebro. Ahora, lo interesante fue que algunos de estos astronautas no aguantaron los 30 días y al cabo de unos 15, 16 se sacaban un rato la antiparra, después se la volvían a poner y aunque llegaran al día número 30, con solo habérsela sacado un ratito,
no se formaba el nuevo caminito en el cerebro. Es decir, que si yo quiero un nuevo hábito para mi vida, 30 días de acción sostenida sin interrupciones de ningún tipo. Y esta información sobre los hábitos y cómo incorporarlos a la vida nos puede servir mucho para tratar temas de estrés. El estrés, que hoy parece la mala palabra, el mal moderno. Y sin embargo no es algo malo. El estrés es un mecanismo del que fuimos dotados los seres humanos para hacer frente a situaciones de peligro. Y es un mecanismo que además compartimos con los animales. Cuando, por ejemplo, en el medio de la selva, una cebra ve que se empieza a acercar un león allá a lo lejos y cada vez viene más cerca y más cerca y más cerca. ¿Saben lo que le pasa a la cebra? Se llena de estrés. Y ese estrés es lo que le va a permitir luchar con todas sus fuerzas contra el león o huir rapidísimo y poder salvar su vida. Ahora, lo interesante de todo esto es que pasado el episodio, si la cebra sobrevivió, ¿saben lo que pasa con su estrés? Desaparece, así. En un instante desaparece, de 100 a 0. ¿Por qué se le va el estrés tan rápido? Entre otras cosas porque la cebra no se queda pensando, che, ese león no irá a volver, ¿no? Sí, ese león me agarró de punto a mí y va a volver. Y no se queda hablando del temita que tiene con el león, con todos los animales de la selva durante 4 horas. Pero nosotros sí nos quedamos hablando del temita que tenemos con alguien durante 4 horas, 4 días, 4 meses, 4 años. Y eso de hablar y hablar y hablar de algo que pasó, y a veces vieron que uno habla y habla y habla de algo que ni siquiera pasó, pero hablamos igual. Eso sí genera un estrés que no es positivo, que no nos salva la vida, todo lo contrario, eso genera un estrés emocional y ese estrés emocional es negativo. Pero a veces, Flor, estamos con algún, no es un temita, con algún temón. Sí. Y que no es imaginario y que es real. No sé si a ustedes les pasa. Y a veces nos vamos a dormir queriendo encontrar la solución y por más que le damos vueltas y vueltas y vueltas, la solución no aparece. ¿Les pasa a ustedes? Sí, claro, nos pasa a todos. ¿Qué podemos hacer en ese momento para evitar ese estrés innecesario que tiene que ver con una preocupación excesiva? ¿Podemos hacer algo en ese momento? Sí, y hay algo que podemos hacer que suele ser exactamente lo contrario de lo que hacemos. Algo que podemos hacer es dejar de revisar el problema constantemente. Muchas veces, cuando dejamos a la mente reposar, la mente de pronto encuentra la solución por sí sola. Y otra cosa que podemos hacer, en lugar de estresarnos excesivamente o de preocuparnos innecesariamente, es empezar a movernos. También suele ser lo contrario de lo que solemos hacer. Empezar a movernos puede generar ciertas endorfinas, pero hoy en particular queremos enseñarles a ustedes ciertos movimientos que son fantásticos para evitar el estrés y para funcionar mucho mejor. Y estos movimientos se llaman Brain Gym o gimnasia del cerebro. Es una técnica que crearon médicos neurólogos cuando se dispusieron a ver si había alguna manera de hacer que los 2 hemisferios del cerebro se conectaran más rápido y mejor, para poder tomar mejores decisiones, para poder liberarnos del estrés mental cuando estamos muy abrumados, para poder despejarnos, para tener claridad. Es una técnica que nosotras usamos siempre, por eso los que han venido a nuestra conferencia anterior, capaz que recuerdan, hoy traemos movimientos nuevos. Lo enseñamos siempre a los alumnos de la universidad, lo hacemos nosotras antes de dar una conferencia, de dar una entrevista, lo usamos todo el tiempo. ¿Ustedes quieren que ella siga explicándoles esto? Puede pasar toda la tarde explicándoles, toda la noche. Es que está bueno. ¿O les gustaría que se los enseñáramos y que los hagamos juntos? ¿Los hacemos juntos? No, pero sigue siendo un sí re tímido. Estuvimos el otro día, vamos en Santa Rosa y eran, no sé, 300 y sonaban como 3000. ¿Quieren que se los enseñemos? Bueno, entonces okay. Ahora sí, buenísimo. Para esto nos vamos a pedir, porque aunque es gimnasia del cerebro, imagínense que no se va a mover solo el cerebro, nos vamos a tener que poner de pie. Nos vamos a poner de pie, se los vamos a enseñar, porque la única manera de transformar esta conferencia en una experiencia es hacer las cosas. Lo que uno hace no se olvida. Bueno, y los movimientos son sencillos. Como les explicó Florencia, hay algunos que ya están como, ay, ¿yo qué hago? Desaparezco. No se preocupen porque son facilísimos.
Son sencillos y consisten justamente en cruzar para que un hemisferio se conecte con el otro mejor, ¿no? El costado derecho maneja el lado izquierdo y así, cruzar. Entonces el primer ejercicio es un ejercicio que además sirve para estirarnos. Hemos pasado larga cantidad de horas frente a la pantalla de la computadora, estamos un poco cansados y necesitamos revitalizarnos. Y una mano va al cielo y la otra mano a la tierra. Y nos pusieron música acá en el Quality. Así que esto en 2 minutos va a parecer un boliche, pero no lo es. Bueno, y cambio. Buenísimo. Y puedo hacer una palmadita. Y puedo doblar las rodillas. Ahí está, con un poquito más de onda. Y me estiro. Buenísimo. Córdoba nos saluda. No saben lo lindos que se ven. Cielo y tierra. Acuérdense, cielo y tierra. Y respiren. Y se llena de energía el lugar. Y vamos a hacer el segundo movimiento de la noche. El segundo se llama marcha lateral cruzada y consiste en llevar una mano a la rodilla contraria y la otra mano a la rodilla contraria. La clave está en cruzar. Y vamos. Buenísimo. Cruzo. Cruzo. No es aeróbics, pero sí, cruzo. Qué bien se los ve, no saben qué lindo se los ve. De verdad que parece que estamos bailando. Pero esto es gimnasia del cerebro. ¿Vamos con el tercero? Vamos con el tercero. Y les cuento que el tercero es un poquito más desafiante. Ahí se nos pone lindo. Índice de una mano. Meñique de la otra. Fácil, ¿no? Y ahora cambio. Meñique, índice. Y cambio. Índice, meñique, meñique, índice. Índice, meñique, meñique, índice. Ah, este es más desafiante, ¿no? Ahí va. Hay quienes ya les está saliendo rapidísimo. Pero si no les sale, no se preocupen. Con práctica sale. Terminamos Buenísimo. como empezamos. Ahí, cielo y tierra. Vamos a terminar con cielo y tierra. Vamos, ahí. Es Palmada. más fácil. Pero no por ser más fácil, es menos efectivo. Cielo y tierra. Aplaudimos. Y les damos un súper aplauso porque lo hicieron súper bien.